Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Soy Irma Caupán, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y hoy estoy más que acompañada por mi compañera Sandra Chagas. Buenas noches a todas. Buenas noches. Y por el también Víctor Quinchao. Así que la verdad que una alegría. Mari Mari. Punmay. Muchas gracias por venir. Y tenemos en Zoom. Todavía no. Bueno, estamos tratando de contactarnos con nuestra hermana desde Bolivia, Adriana Guzmán. Justamente queríamos, con ella estuvimos en el mes de marzo en Perú y luego de la gran represión que hubo en diciembre de 2022, donde hubo más de 20 muertos, un grupo de mujeres feministas, fuimos 20 mujeres que estuvimos haciendo, todo un informe sobre la realidad de lo que estaba pasando en los territorios, ¿no? Porque todo lo que llegaba acá no coincidía con la realidad y con toda la represión, con toda la violencia, con toda la muerte, con todo el racismo que se estaba viviendo en ese momento en Perú y que lamentablemente se sigue viviendo, así que por eso queríamos también hablar con ella. Ella está viviendo en Bolivia, pero está realizando constantemente presentaciones tanto en Bolivia como Perú para poder dar a conocer este informe que muestra detalladamente la realidad de los territorios. Fue muy doloroso poder escuchar muchísimo de los testimonios. Y una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no?, fue también el racismo y la falta de el no poder reconocerse, ¿no?, como indígenas, justamente en un lugar y en un contexto que a uno le resulta tan indígena, tan identitario, y sin embargo ellos diciéndose campesinos y peleándose unos con otros, ¿no? Los que llegaban a Lima eran totalmente rechazados y amenazados y violentados por sus propios hermanos, que es un poco lo que pasa acá también, ¿no? Lo que nos dicen los hermanos, las hermanas, que lo más doloroso es eso, porque el que te está violentando, el que te está pegando es un hermano mapuche, es un hermano quechua, es un hermano. Esto es lo que logran estos estados, ¿no? Y esto es el terricidio del que siempre estamos hablando, porque es justamente la violencia sobre los cuerpos territorios. Así que, queríamos justamente hablar con ella para poder avanzar sobre la pelea de hermano con hermano, ¿no? Logra esto, el no poder identificarse, el no poder saberse las mismas personas. El perder justamente la identidad, ¿no? Que es un poco lo que, Víctor Quinchao y también después se va a sumar Héctor Velázquez, están realizando todo un trabajo para justamente poder recuperar, ¿no?, como una misión de revitalizar la lengua, pero también para poder realizar esos procesos identitarios que este sistema nos impide, ¿no? Porque quedamos ahí homogeneizados, aparentemente somos todos iguales y en realidad no lo somos. Y lo más valioso y lo más saludable que tenemos es nuestra identidad. Y eso es por lo que tenemos que luchar, y por eso también este programa trata de dar a conocer las distintas lenguas, las distintas identidades, los diferentes territorios, porque cada uno tiene sus riquezas, sus valores, y eso es lo que constantemente se trata de recuperar. Y una de las cosas que te quería preguntar, Víctor, es por qué, sí lo entiendo, pero empezaron con los niños, ¿no?, a tratar de recuperar desde ahí. Yo creo que parte de lo que surge esta iniciativa es por justamente pasar, ¿no?, por un lado esta recuperación con las niñeces para focalizarnos un poco en los niños y salirnos un poco del adultocentrismo que a veces hay, ¿no? Y los niños en ese sentido ocupan un lugar de mucho saber.
Nosotros cuando recuperamos una lengua, creo que la mejor forma de aprenderla es jugando desde la niñez, desde la observación, desde el juego. Y si bien había iniciado esta organización Pupichequechoy, que en Mapuzungún significa pequeños ñandúes, tiene esta idea de que había arrancado hace más de 10 años ya en la periferia de Furilovche. Había nacido como una necesidad de las familias que lo habitaban en la comunidad alrededor de la ciudad, y se hizo una convocatoria para ver quiénes querían participar, y los que más participaron fueron los niños. Entonces por eso es que se dio esa idea. Claro. Junto con Héctor estamos hace poco de 3 años, más o menos 4, así que desde el principio tuvo esa idea de focalizarse en los talleres para niñas. Muchas veces niñas de 3, 4, 5 años de preescolar. Claro. Entonces cumplía funciones también de educar, ¿no? Y muchas veces también participando en las comunidades aledañas de la ciudad. Así que nos pareció como una idea interesante también, como una perspectiva de futuro, básicamente. Y si bien todavía seguimos con los cursos para niñes, también sumamos a los padres, a las madres, al grupo familiar, y eso es como ya hay una idea de identidad muy fuerte ya de Y los así niños. van practicando. Tal cual. Y empiezan a aparecer esas conversaciones que quizás 2 o 3 generaciones para atrás no se daban. Exacto. Sobre todo preguntando sobre sus nombres, nombre de las calles, de su gente. Y porque también de alguna forma al ir a la educación eurocentrada, lo primero que hacen es darte el castellano y después te meten el inglés. Entonces, sí. Porque de eso tenemos que hablar, cómo te meten el inglés, ¿no? No hay colegio que no lo tenga, y si no lo tiene, de última lo tenés que hacer obligadamente, y por eso es el idioma que, según dicen, es el que más se habla. Pero tiene que ver con una colonización en la lengua y en la anulación y en el despojo de las lenguas nativas de cualquier otro grupo étnico. De hecho, nosotras, las personas negras afrodescendientes, que fuimos traídos en calidad de esclavizados, no tenemos nuestro idioma. Nuestro idioma de comunicación termina siendo siempre el tambor, como cultura de lo que nos legaron, de lo que nos dejaron nuestros ancestros. Pero lo que tiene que ver con la palabra, lo que tiene que ver con el idioma, lo que tiene que ver con ciertas, incluso lo espiritual o lo religioso de la cultura africana, tampoco, porque ya sabemos cómo fue todo ese proceso. Sabemos, nosotros sabemos, hay muchas personas que no lo saben, y eso es justamente, me parece maravilloso que empiecen por ahí. Por eso me parece lo más saludable, ¿no? Hoy que hablábamos de salud mental, me parece que es lo que justamente a uno le permite elegir y ser, ¿no? Yo elijo ser mapuche. Más allá de lo que me diga mi documento, más allá del país donde esté, más allá de las fronteras y una cantidad de cosas, yo elijo esto. Y eso me parece que es fundamental. Bueno, ya tenemos a nuestra hermana Adriana Guzmán. Mari, hola Adriana, buenas noches. Aski, Aruma Kipanaya, Cuyacanacas, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ya estábamos preocupadas de no poder comunicarnos. Sí, la tecnología, pero aquí estamos para poder compartir un poco del informe de la delegación que ha estado en Perú, denunciando la dictadura de Dina Boluarte, y bueno, las dictaduras que se están viviendo, la dictadura en Jujuy, norte de Argentina, la dictadura que se vive hace tantos años con la persecución del pueblo mapuche en Bariloche, lo que es Puelmapo en el sur.
Sí, sin duda, por eso queríamos que nos puedas ampliar un poco más y contar, ¿no? Porque lo que decían las noticias en su momento hablaban de represión, de protestas, de más de 20 muertos, pero bueno, justamente se hizo esta comitiva y esta necesidad de hacer un informe donde se pueda contar la realidad de todo lo que pasó y sigue pasando, ¿no? Sí, bueno, la importancia de ser una delegación feminista y Ujú. desde los pueblos en Abya Yala es también el intentar hacer nuestros propios caminos de justicia, ¿no? Si bien va la CIDH, como ahora mismo ha recomendado al Estado argentino, nadie hace caso a los derechos humanos, ¿no? Los derechos Claro, humanos parece que son solo para los que son humanos, es decir, para los que son privilegiados y quienes somos perseguidos, reprimidos, no debemos ser humanos, digo yo, pero bueno, intentando construir otros caminos de justicia, se ha hecho esta delegación. em, la primera experiencia ha sido en Honduras, la segunda experiencia ha sido en Bolivia el año 2019, y esta experiencia también de poder ir a acuerpar, a acompañar, a recibir denuncias con las hermanas de Perú, ¿no? Y además poder estar ahí para abrazarnos, para llorar, para saber que estamos, para saber que no están solas, para saber que a pesar de los cercos mediáticos, de los discursos manipuladores, sí, mentirosos, de Dina Boluarte, de las autoridades que plantean que solamente están intentando poner un poco de justicia, de orden social más bien en el Perú, en lo que hay es un régimen dictatorial, represión. La delegación ha estado en Perú, en distintos lugares, en Lima, en ujú, Cusco, Acomayo, Sangarará, distintas comunidades, ha estado en Ayacucho, donde han sido las represiones más fuertes, ha estado después en Juliaca, recuperando estas denuncias, ¿no? Porque en un momento donde no hay, como dicen, Estado de Derecho, sí, donde hay dictadura, ¿a quién se va a denunciar? A la propia policía que mata, a la fiscal de la nación que es cómplice de toda la dictadura de Dina Boluarte, no hay a quién denunciar. Entonces, basadas en que nosotros como pueblos nos creemos y nos acompañamos, se han recuperado todas estas denuncias. El informe es del mes de abril, hay que actualizar algunos datos claro. porque han habido algunos heridos que han fallecido en los últimos meses, heridos en, eh, en Lima sobre Ujú. todo, pero son casi 100 personas asesinadas, masacradas por esta dictadura colonial racista de Dina Boluarte, ¿no? Que además ha reprimido de doble o triple forma a las mujeres que han sido gasificadas, mujeres que han sido asesinadas junto a sus hijas, hijos, reprimidas, gasificadas con bebés pequeños. Entonces, las lógicas patriarcales, machistas, misóginas, racistas de estos regímenes de represión, ¿no? En eso más o menos ha consistido el informe. Tiene detallado la cantidad de heridos, los nombres, tiene detallado las características, las formas de represión, Sí, el uso de armamento militar, entonces varios aspectos que se han tocado en el informe. sí, muchos aspectos que justamente acá se maquillaban, no se daban a conocer, o bueno, no, desconocíamos por completo, ¿no? Tienen esta característica los regímenes de represión, lo mismo que está pasando actualmente en Jujuy, lo que pasa durante tantos años en el sur de lo que se llama Argentina, en Puelmapu, que se crea un falso discurso, ¿no? Donde supuestamente no hubiera represión, con un cerco mediático, con un discurso de odio, justificando este tipo de represiones. Nada justifica este tipo de represiones. Entonces, lo mismo ha pasado en el caso de Perú, un discurso manipulado, em, el concurso de los medios de comunicación, de los monopolios de medios de comunicación, que por supuesto están Claro. con el Congreso genocida y con Dina Boluarte y todo el régimen fujimorista, porque una de las conclusiones de este informe es que quien está detrás, el poder que está manejando esta dictadura, es el poder de la dinastía Fujimori, del dictador Alberto Fujimori y de su hija hoy Keiko Fujimori, que ha sido candidata, que ha perdido frente a Pedro Castillo, pero que se ha mantenido en el poder
tiene el poder en el Congreso, tiene un poder económico, sí, tiene claro. acuerdo con las transnacionales, entonces se mantiene en el poder detrás de este régimen dictatorial de Dina Boluarte. Entonces, información que hemos podido circular también y que es necesario difundirla, recogerla entre hermanas, entre pueblos, por los cercos mediáticos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esto lo siguen presentando en diferentes países, ¿no? Y acá estaba viendo también que se va a realizar otra presentación ahora el 8 de julio. Sí, la anterior semana se ha presentado el informe en Colombia, en Bogotá, en un barrio de Bogotá, en la comuna de La Bosa, pensando que de repente las mujeres no estaban interesadas o no tenían información sobre Perú. Evidentemente ha llegado a Colombia y a otros lugares información falsa, pero ha habido una recepción muy importante, ¿no? Una memoria de resistencia, de lucha, de saber que lo mismo nos pasa en distintos territorios. En Colombia pasa una violencia terrible hacia las mujeres, institucional, del conflicto armado, ¿no? Muy parecido a lo que pasa en Perú, Claro, muy parecido a claro. lo que está pasando en Argentina. Sí, Entonces sí. se vuelven formas de represión sistemáticas, programas, experimentos que ya se convierten en políticas de represión y por supuesto pasan por el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces hemos presentado el informe en Colombia con mucho compromiso. Las hermanas se están organizando para poder apoyar a través de redes sociales, difundir, usar sus medios de comunicación y también para ver de poder hacer una delegación que llegue hasta Lima este 19 de julio, porque el 19 de julio inicia la segunda toma de Lima, el segundo intento por sacar a la dictadura de Dina Boluarte. Claro. Entonces hay que apoyar ese momento. El informe es eso, es una herramienta de lucha, de encuentro, de acuerpamiento, de hacer nuestras justicias y de seguir denunciando este régimen que esperamos que caiga, que no creemos que sea justo que Dina Boluarte siga impune gobernando, firmando contratos con las transnacionales. Entonces, como una herramienta estamos utilizando el informe en distintos territorios. Se ha presentado en Colombia la semana anterior y Sí. se presenta este 8 de julio. Vamos a hacer una presentación virtual en la que podamos coincidir las hermanas que hemos estado tanto de Ecuador, de Puelmapu, Sí. de Colombia, de Suiza, de Argentina, de distintos territorios de la Argentina, de una delegación de 25 compañeras, hermanas que hemos estado en el Perú. Se va a presentar el 8 de julio a las 18 horas Argentina, 17 horas Bolivia, 16 horas Perú, 18 horas Brasil. Y vamos a, además de compartir las conclusiones principales, los resultados principales encontrados en el informe, van a estar la Asociación de Víctimas masacrados y heridos en Ayacucho, van a estar representantes de víctimas y familiares de heridos masacrados de Cusco y de Puno, para seguir abriendo este espacio de denuncia y de lucha contra la impunidad. Bueno, ahí estaremos y ahí también este espacio está justamente abierto para poder seguir difundiendo y para que sean escuchados, ¿no? Los verdaderos relatos de todo lo que está sucediendo, de todo lo que se está padeciendo y cómo estos estados avanzan, ¿no? Cada vez con más impunidad. Sobre todo... Es importante, sí. Sí. Importante, hermana, circular la información, compartir estos informes, saber que hay otros caminos de acuerpamiento entre organizaciones, entre pueblos, saber que todos los mecanismos se están repitiendo en todos los territorios. En Perú hay traumas oculares, como lo han habido el 2019 en Chile, en Bolivia, como ahorita en este momento hay traumas oculares en Jujuy, porque eso es lo que intentan, escarmentar, que la gente no quiera salir por todas estas formas de represión, encarcelamiento, presas y presos políticos, allanamiento, detención, persecución a dirigentes políticos. En Perú se ha detenido, procesado y sentenciado a una mujer, una maestra, una profesora que estaba
recolectando dinero para poder hacer la olla común, unas monedas para poder hacer la olla popular, la olla común, para quienes vienen de las comunidades a marchar a otros territorios, y se la ha procesado por el delito de sedición, y se ha intentado hacer una sentencia en un proceso abreviado mientras ella injusta y arbitrariamente estaba encarcelada, ¿no? Ahora está con detención domiciliaria, se está intentando que se revierta el proceso, pero lo mismo está pasando en otros territorios. Entonces, compartir el informe para denunciar la dictadura en Perú es también compartir nuestros dolores y nuestras formas de resistencia en cada territorio, en Jujuy, en Puelmapu, en Colombia, en Bolivia, en todos los lugares donde el sistema nos reprime, a las mujeres indígenas, a los pueblos, a quienes no queremos que los territorios y la vida se le entregue a las transnacionales, al capital, a las oligarquías. Sin duda, sí, la semana pasada también estuvimos con la Machi Betiana y justamente para poder difundir, ¿no?, toda la falta de derechos que padecieron durante más de 8 meses y que siguen padeciendo, porque si bien se hizo un convenio con el Estado, hay una cantidad de cosas a cumplir que siguen llevando tiempo y no cumplen con los tiempos que se había pactado. Así que aquí, allá y en todos lados seguimos denunciando, ¿no?, a estos estados genocidas. No sé si quieren, tengo acá 2 compañeras que quieren agregar algo. Acá Adriana Sandra Chagas, saludarte y bueno, nada, decirles a todas las compañeras, incluida acá la compañera Irma, que fueron y que hicieron este informe, que bueno, también por lo que contaba acá Irma, ha sido de una valentía tremenda ir a ciertos espacios o territorios o lugares que realmente la represión ha sido totalmente asesina, ¿no? Y bueno, una valentía tremenda, así que la saludo a cada una de ustedes en esto que queda en un informe que sirve para eso, para seguir denunciando y seguir de alguna forma acompañando toda la lucha. Por aquellas personas que realmente están luchando por no solamente el territorio, sino por la vida misma, ¿no?, de todas las personas. Y te quería hacer una sola preguntita. ¿Me escuchás? ¿Puede ser? Sí. Genial. No, la pregunta era, ¿qué pasa, sobre todo, me imagino en Perú o en Bolivia, con los movimientos negros, ¿no?, que por ahí hay como una especie de cerco, ¿no?, para el acompañamiento? Sí, yo creo que eso es importante también como pueblos. La delegación que ha venido a Bolivia en la primera experiencia, no han venido de distintos pueblos, ¿no? Principalmente han venido de organizaciones colectivas feministas, de izquierda, barriales, ¿no? Ya en la delegación del Perú han participado hermanas de la CONAIE del Ecuador, hermanas quichuas, aymaras. Lo que nos falta es abrir esta participación de hermanes de pueblos negros, afrobolivianas, afrocolombianas, porque no se mira sino esa realidad. Me imagino que así como hay esta violencia racista y de odio cuando se detiene a una mujer, cuando se ha detenido a mujeres lesbianas, la misma violencia debe haber hacia mujeres, disidencias, cuerpos plurales negros que han sido detenidos en las represiones. Yo sé que en el Perú han habido mujeres negras detenidas que han estado en las movilizaciones, ¿no? Estos son datos que nosotras no hemos recuperado porque creo que eso nos falta, abrir este diálogo en estas otras organizaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso siempre me llama un poco la atención, no porque no existan o porque no estén, sino porque hay todavía una falta de conciencia de que es para todas y para todes lo que está sucediendo.
no solamente para aquellas personas que están en territorio, sino que los que están en las grandes ciudades o en las ciudades más o menos chicas o grandes, y sobre todo que lo que está sucediendo en Perú ahora no estará sucediendo en Brasil, pero todo lo que vivieron anteriormente era el asesinato. Se repite. Sí, se repite. O sea, se repite y está sucediendo. Hay todo un constructo racista que no nos deja asomar la cabeza. Es eso. Así es, hermana, así es. Y tenemos que mirarnos también como organizaciones. Y como dices, no solo es la lucha por el territorio mapuche o por el territorio colla o aymara, es una lucha por la vida frente a un sistema de muerte, porque la explotación del litio, así como ha sido por siglos la explotación de la plata, del oro, de la minería, lo que buscan es la destrucción, no solo la destrucción de la naturaleza, que es fundamental, sino la destrucción de la comunidad, de los cuerpos de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las disidencias. Entonces, esta es una lucha en la que creo que tenemos que poder encontrarnos y usar estas herramientas, estos informes para seguir encontrándonos, para seguir denunciando y además comprendiendo bien cómo están utilizando estos mecanismos de represión que están siendo iguales, estos modelos de represión, modelos de escarmiento que están utilizando en todos los territorios, ¿no? Nosotras decimos que la violación, por ejemplo, la violencia sexual es feminicida, ¿no? En el sentido de que a los hombres los matan con unas balas y a las mujeres prefieren violarlas porque así saben que escarmientan a todas las otras mujeres. Así saben que rompen un tejido que va a tener que cuidar a esa mujer y no seguir en las protestas. Y esas son las formas de paralizarnos y de escarmentarnos en todas las represiones que han habido. En Perú ha habido violencia sexual y en los otros territorios también es la forma como escarmientan a las mujeres. En Perú para mí ha sido la primera vez que han matado con una misma bala a una mujer y a la guagua, a la niña, al niño cargado por su madre, ¿no? Con una misma bala, e incluso se ha discutido sobre las instrucciones de no gastar muchos gases ni gastar muchas balas que han sido dadas a las fuerzas militares, ¿no? Claro. Peumangere kume tripayay tamun Weichan, ojalá que salga bien su lucha. Nehuentuleimun, que se fortalezcan todos. Acá le mando un saludo desde lo que es Hualmapu, de lo que es nuestro territorio mapuche tehuelche del sur. Acá Peumangele Nehuentuleimun, acá Tain Nehuentuleimun Compulamien, y acá Nehuen también Zomonewen, que es muy importante que se fortalezca esa fuerza feminista de las mujeres, que nosotros creemos que ahí tenemos también nosotros que acompañar, más que nada también, son ejemplo de lucha a ustedes, así que un saludo desde Hualmapu. Paisuma, Kakenaka, muchas gracias. Chaltumay, esa fuerza espiritual además es la que necesitamos para seguir en coherencia con nuestras abuelas que han estado luchando, resistiendo ancestralmente y entre pueblos acompañarnos con esa fuerza espiritual, resistir como mujeres y seguir existiendo como pueblos es fundamental en este tiempo. Muchas gracias por sus palabras. Kishu le lain, no estamos solos. Muchas gracias, hermana. La verdad que, bueno, escucharte y bueno, saber que acá y allá de diferentes modos estamos luchando y defendiendo la vida y muchas gracias por, bueno, compartir tus palabras y seguir, bueno, difundiendo este informe que también vamos a seguir difundiendo desde acá. Gracias, Lamien, hermana, por haber participado también en la delegación, porque así nos acercamos más también entre distintos pueblos. Reiterar que la presentación del informe virtual con la participación de víctimas, asociaciones de víctimas, madres, padres de quienes han sido asesinados, va a ser el 8 de julio de manera virtual a las 18 horas hora Argentina, 17 horas Bolivia, 16 horas de Perú,
Así que nos puedan acompañar y seguir difundiendo esta noticia, estas voces de los territorios, así como el programa, que nos ayudan a seguir denunciando hasta que caiga la dictadura, hasta que caigan las oligarquías, hasta que caigan las transnacionales y hasta que hagamos caer todo el patriarcado colonialista y racista. Muchas gracias, hermano. Peukayal. Caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, y vamos a seguir ahora entrevistando y compartiendo con nuestro Lamien Héctor Velázquez. Mari Lamien. Mari Pulamien, Mari Peñi, Alcutumun, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mari Peñi, Alcutu ello. Felei, Mari Comeimun, Alcutulelu Tufachi Zungulmu, Quiñé Poyen Lemoria. Un gran saludo a todos los que estén escuchando esta radio en este momento. Así que un poco eso, Héctor Velázquez Pingueniche, Nitubun Nahuel Guapi Mapum Meu. Me llamo Héctor Velázquez y soy mi origen lo tengo en el territorio de Nahuel Huapi. Pero ahora en este momento estás en La Plata, ¿no? May, en este momento estoy en La Plata, así que estoy haciendo esta llamada en La Plata. Estoy estudiando hace un tiempo ya. y también participando de Pupi Chique Choique, como el Peñi y Víctor, que estaba escuchando muy atentamente lo que iban comentando, muy interesante. Sí, justamente hablábamos de lo fundamental que es que las niñas puedan recuperar la lengua, ¿no? Y bueno, también sus familias, pero bueno, sobre todo en ellos poder recuperar esa memoria que sin duda los cuerpos y las tenemos, están ahí adormecidos, pero que existen. May, totalmente. Nosotros como Pupi Chique Choique nos enmarcamos en un proceso de revitalización del idioma, y en eso están involucradas fuertemente la familia. Todo el tiempo los procesos de revitalización del idioma están intrínsecamente relacionados con la identidad también de la familia. Un poco para hablar el tema de la revitalización, como para enmarcarlo un poco, nosotros entendemos la revitalización como un proceso en el cual una lengua que está a punto de desaparecer logra constituirse una lengua de comunicación, es decir, revertir ese proceso de desaparición y lograr hablarse en todos los ámbitos. Y en eso juega un papel fundamental la transmisión generacional, que un poco creo que estaban hablando, que tiene que ver con esto de que nuestros abuelos, nuestras abuelas han sido silenciadas su idioma, y nosotros un poco como en esta generación que nació más en democracia, ¿no? Estamos intentando recuperar nuestro idioma, que es el primer idioma del Wild Mapu, del territorio mapuche, y en ese proceso se enmarca un poco los talleres de Pupi Chique Choique y todas las actividades que realizamos. ¿Esos familiares, esos padres, saben algo de la lengua o llegan con muy pocos conocimientos o son en general mapuches o se acerca cualquiera a aprender la lengua? Nuestros talleres de Mapuzungún son abiertos a todas las personas que quieran aprender. Entendemos que el Mapuzungún es la primera lengua de nuestro territorio, del Wild Mapu, y por lo tanto es en parte todos quienes somos responsables de quienes vivimos en el territorio mapuche y quienes somos mapuche también, que la aprendamos y que
y que podamos comunicarnos nuevamente en ese idioma que sufrió un proceso de silenciamiento a partir de la campaña del desierto, a partir de la constitución del Estado argentino, y que las escuelas ahí jugó un papel fundamental. Y en ese proceso en el cual el colegio, a fines del siglo XIX, silenció a nuestros abuelos, nuestras abuelas, bisabuelos, bisabuelas, realmente, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchos, se acordaban muy poquitas palabras en mapudungun, prácticamente nada. Justamente por todo este proceso de asimilación del Estado argentino, del Estado chileno, y por lo general se acercan a los talleres sabiendo que son mapuches, sabiendo alguna que otra palabra, sabiendo que mi abuelo, mi abuela tenía esta costumbre, mi papá, mi mamá, y con muchas, por eso siempre en los talleres de mapudungun siempre dejamos como un gran espacio a eso, ¿no? A poder también hablar sobre nuestra identidad, generar un espacio que también tiene que ver con lo afectivo. Sobre todo en estos tiempos de que hay un discurso de odio tan fuerte, y sobre todo en Furilovche, ¿no? Que es de donde hoy se hacen la gran mayoría de los talleres presenciales, siempre generar como ese espacio de contención afectivo en el cual se revitaliza el idioma, pero también la identidad. Claro. Pero ahí también la participación en las escuelas, Lamien, eso también fue muy importante. Cómo llega el momento del 20 de junio donde nos hacen jurar una bandera de un estado que se fundó en un genocidio, y de repente nosotros también que fuimos a esas escuelas de niñez, de repente llevar nuestro estandarte, llevar nuestro cultrum, llevar nuestra presencia, me parece como que se presenta, ¿no? Más allá de un hecho político, un hecho de que Petú, Mongueleín, todavía estamos vivos, los mapuches, ¿no? Y estamos participando y ocupando esos espacios también. Y a veces sí, la mirada peyorativa del vecino, del compañero, que si nos miramos todos tenemos casi el mismo color de piel, básicamente, pues somos todos... El 60% tenemos genes indígenas. Y de repente, nada, participar de eso me parece como muy importante, acompañar como organización también en esos protocolos que les dicen. Es muy importante. Ahí en ese sentido también no solo es la presencia en talleres presenciales y virtuales, sino también la participación de esos eventos que son con las escuelas, con la idea de lo intercultural, ¿no? Sí, aparte es recrear toda una identidad que hemos perdido, que no existe o que nos dicen que no existe, así que es todo un trabajo y un proceso lento, ¿no? Que realmente a mí me emociona y me alegra que ustedes puedan dedicar este tiempo a esta recuperación que me parece que es fundamental para nuestros pueblos, ¿no? Lo mismo que decía Sandra, ellos no tienen lengua, es decir, ojalá hubiera alguien que pudiera hacer o que pudiera de alguna manera recuperar algo de eso, ¿no? Es fundamental. Sí. Y hablar del territorio, nosotros, no sé, Peñi, si vos coincidís conmigo, pero nosotros hablamos del territorio también espiritual, de las ideas, de esos otros territorios que normalmente el Winca no comparte, nosotros sí. Y creo que ahí, la otra vez te escuchaba, Sandra, que hablabas del lugar del que no hay, sí hay, está ese mundo espiritual que nos acompañan, donde están nuestros ancestras, y esos territorios también somos. Entonces, no es solo limitarle a la tierra. Claro. Por ahí Héctor y yo, que nos vinimos a estudiar a las ciudades grandes, estamos en otro ámbito, siempre se nos piensa en la ruralidad, siempre se nos piensa en el campo, en el loft o en la periurbanidad. Y no, estamos en todos lados. Ahí no sé, Peñi, Héctor, si querés comentar alguna cosita más, pero... Mai, Peñi, sí, un poco comentar que con Pupi Cheque Choique hace alrededor de 10 años más o menos que surgió en su momento, como un poco contaba el Peñi Víctor, ¿no? de iniciativa de comunidades periurbanas de la ciudad de Bariloche, y en su momento mayormente niñes, lo cual es importantísimo, ¿no? Porque que un niño pueda aprender el idioma es garantizarle vida a nuestra lengua, ¿no? Y un poco en ese sentido que mencionaba esta idea de la ruralidad, yo estoy hace alrededor de 2 años más o menos en la organización, que nos unimos un poco con el Peñi Víctor. En su momento ya estaba la Lamien Yani, Yancaqueo, Claudio Railé, la Lamien Malena, el Peñi Juan Cruz Yancaqueo.
Y un poco cuando nos unimos empezamos a hacer talleres virtuales, y en esos talleres virtuales con el Peña y Víctor, como nosotros estamos en lo que podríamos decir como la diáspora, ¿no? Fuera del territorio y fuera incluso del territorio histórico de Guaymapu, empezamos a hacer talleres virtuales y ahí nos encontramos con una enorme alegría de poder encontrarnos con Lamien Peñis de un montón de lados, incluso Peñis Lamien que por ahí iban esas 2 horitas los jueves al colegio, el colegio rural que tenían más cerca porque ahí había wifi, y tenían sus 2 horas de Mapuzungún ahí. Y era hermoso porque realmente se iban muy contentos, muy felices, y incluso también algunas Peñis Lamien que eran profesores interculturales también, y querían seguir formándose en el Mapuzungún, iban a nuestros talleres, y esa unión nos dio dimensiones también de lo que es el Guaymapu, ¿no? Que trasciende la cordillera, trasciende los límites provinciales, y nada, en ese sentido un poco con Pupi Cheque Choy que fuimos haciendo esos talleres virtuales, presenciales, los Coneltun, no sé si Peña ahí comentaste un poco de lo que son los Coneltun o querés comentarlos. Feli, sí, un poco comentar esos espacios que nosotros les llamamos internados de la lengua, días que podemos estar enteros hablando re Mapuzungún, decimos solo en Mapuzungún, y obviamente que apoyados con otras organizaciones del otro lado de la cordillera como Mapuzungún Letuaín, que nos acompañaron también en lo que es la instrucción, ¿no? Como Quimelfes, como profesores, y con toda una didáctica. Son muy interesantes esos internados que suceden normalmente la primera y segunda semana de enero. Hubo también en invierno también, hay Pichi con Eltuns, y también, si bien Pupi Cheque Choy que tiene una base en Bariloche, también nos trasladamos a las comunidades, a veces como comunidades de Río Negro y Neuquén, básicamente, donde estamos más cerca. Qué bueno, así que sí, queremos como a llegar donde se pueda, ¿no? Y eso me parece que más allá del esfuerzo que le ponemos, nos ayuda mucho la recepción de la gente que de a poquito está despertando. Y también pensarnos en la idea de multiplicar. Claro. Hay muchos profes, maestres que vienen a nuestros cursos porque tienen que ir a dar clases y la mayoría son mapuches. Claro. Claro. Sí o sí tienen que recuperar la lengua. Sí. O hay niños incluso en casos particulares que se hablan Mapuzungún y van a la escuela y tienen su forma de ver el mundo. Eso es re lindo también. Claro. Así que bueno, solo para comentarles, nosotros ahora empezamos el nuevo ciclo con el Wiñol Tripantu que pasó hace 2 semanas. Arrancamos nuestro ciclo nuevamente, por lo tanto también vamos a arrancar con nuestros cursos. Para los que nos puedan seguir, vamos a estar comentando en nuestras redes. Pueden seguir a Pupi Cheque Choy, lo digo así despacito, que nos puedan seguir en Instagram, también en Facebook, y también no sé si hay alguna forma de poder conectarlos acá con ustedes. También les vamos a pasar nuestros datos, nuestros mails, nuestros teléfonos, y ya estaríamos comentando que arrancamos el nuevo ciclo. Sin duda, sí, ya lo estamos difundiendo porque la verdad que es re lindo, me parece una tarea muy, muy hermosa. Y sí, trabajar desde la educación y de la educación que tiene que ver con lo indígena y lo propio. Y recuperar. Sí, sí. Héctor, ¿algo más que nos quieras compartir? No, creo que nada más, agradecerles, Romé Mañumuín, al espacio, que nos brindaron para poder charlar un poquito de estos temas, que bueno, vienen fuerte, los procesos de revitalización. Realmente hay organizaciones que se están comprometiendo mucho con este proceso, y nada, nos alegra mucho de poder tener este espacio, y bueno, ojalá que nada, nos sigan escuchando y llegar a otros lados. Y nada, un poco ahí como decía el Peña, en agosto comenzaremos de nuevo. En las redes sociales siempre ahí subimos los cursos que vamos a hacer, o con Eltun, o lo que fuese, y nada, nos pueden seguir ahí. Así que bueno, Rumén Mañimo Bullín, muchísimas gracias, y Quiñé Futa Paincón, un gran abrazo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la tarea, por el trabajo que hacen. Acá nos vamos a seguir exprimiendo un poco a Víctor, y bueno, nos estaremos encontrando. Rubén Mañú.
Pelei, Pulamien, Peñi, Peucayal. 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 Sí, la verdad que y sobre todo que haya nacido en Furiloche también, no, es re interesante, re potente. Sí. En un lugar de tanto racismo y tanta persecución, no es un dato menor. Y es lindo cómo se va dando también con las conexiones con otras comunidades, habitaciones con la universidad, con otros espacios que nos parecen importantes habitarlos también. Claro. Y que no nos usen solamente para sus postales y para sus artesanías, sino que estamos todavía en todos lados. Eso me parece como una presencia importante. Y bueno, como Goinde decía al principio, Lamien, qué bueno es verlo en los niños. Por ahí a veces nos decepcionamos con algunos, a gente adulta, y decir, bueno, trabajando con los niños es como mirar al futuro, pensarnos en esa idea, que es muy importante, me parece. Sin duda. Y hoy le comentaba que uno de los hijos de un amigo de acá de Capital le enseñaron algunos números en Mapudungun. Y digo, listo, ya estamos. Vamos sumando territorios. Pelei, Lamien. Sí. Así tiene que ser, La verdad que... Y escuchar a la hermana también, ¿no? Y ya hay que empezar a hacer esas interseccionalidades para poder entrar o hacer una escuelita, ¿no? Directamente. Sí. Y sí, los espacios culturales, un espacio específico para las niñeces y para vivir también todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, ¿no? Y siempre vamos a estar perseguidos, siempre vamos a estar de alguna manera rompiendo la hegemonía de la cual nos han impuesto, ¿no? Lo digo en este sentido, a nosotros, a las comunidades negras, por nuestra práctica cultural con el tambor, siempre el tambor es perseguido, no se puede por los ruidos molestos, es para ellos. Para nosotros no es un ruido molesto. Sí, bueno, tenemos que hacer ciertas, sobre todo en las ciudades, hay que hacer ciertas concesiones, pero siempre es desde este lado. Después el atropello viene por siempre la policía. Acá, bueno, el idioma que tenemos es ese. Y el idioma es también espiritualidad, las dos cosas, en todo sentido. Mapudungun, ¿sí? Lo dije bien. A veces me da vergüenza porque digo, a ver si meto la pata. No hay que tener vergüenza, al contrario, hay que animarse. Ya te escuché. Mapudungun para todas. Pero y hay gente que dice Mapudungun. Es lo mismo, se puede decir, ¿no? Sí. Pero puede ser que de un lado y del otro de la cordillera se pronuncien o se digan una misma cosa de diferente modo, ¿sí? Sí, hay unas diferencias, sí, pero es lo mismo que sucede con el castellano en el rioplatense que con un cordobés. Claro. Que tienen sus entonaciones, la Z en Ulumapu por ahí. Más cerrada la boca, más abierta, dependiendo la vocal también. Ley. Sí, y es interesante como también crear espacios. Nosotros, esta interacción que hay con Héctor, empezar un poquito a hablar entre nosotros. Claro. Nosotros nos admiramos mucho de la gente que por ahí, muchas gente que habla guaraní en la calle, que habla como si estuviera hablando en castellano. Así. Digo, eso sería lindo, llegar un día a Gualmapu y que la gente hable el Mapudungun. Y no traducirle a nadie. No. Es que yo siempre veo los ingleses o los franceses hablan en la calle inglés y francés, a nadie le llama la atención, a nadie mira o está escuchando, lo que sea, ¿no? Yo que no entiendo ninguna de las dos cosas, imagínate, pero de repente que si uno o une hable en Mapudungun o hablen en guaraní, tanto que persiguieron a los guaraníes, o Adriana que recién hablaba en Aymara. Claro, también. O sea, hay que empezar a sacar la lengua para afuera. Todo el tiempo, Mike. Todo el tiempo, sí. Sin duda. Y en todos los espacios, sí. Y nosotros ahora, si bien somos jóvenes, estamos en una etapa media como que nuestros abuelitos se nos están yendo y están naciendo también nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos no todavía, pero es como que están naciendo los niños, entonces
no es una responsabilidad grande porque nuestros hablantes se están yendo por la edad. Claro. Y entonces recuperar, sacar, porque nosotros usamos la lengua en muchos ámbitos, en lo espiritual sobre todo, en nuestras rogativas, en nuestras canciones. Y una vez que un abuelo, como decimos nosotros, una papay, una abuela anciana o un chachay se nos va un montón. Entonces ahí estamos como a full tratando de sacar, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de la escritura, haciendo uso de distintas cosas como para poder seguir hablando, seguir utilizando la lengua. Eso para nosotros es una tarea súper valiosa y súper complicada a veces también. Así que eso, a mí particularmente me pasó que mi abuelo nunca nos habló mapuzungún. Mi abuela entendía, pero hablaba, pero con nosotros nunca nos enseñó. Sí íbamos al campo y sí había alguna cosa siempre que nos contaba. Hoy mi abuelo tiene 83 años y está en un geriátrico y está en su mundo, está con su mente. Y le empecé a hablar mapuzungún. Y empezó a hablarme mapuzungún, empezó a contarme historias que nunca me había contado. Y eso... Porque está haciendo la vuelta, ¿no? Está haciendo la vuelta. El cuerpo y uno tiene memoria. Lo de niño lo tiene ahí. Y él me hablaba en contexto de niño. Me preguntaba el recuerdo, por su mamá, me preguntaba por el telar que estaba haciendo su mamá, por sus cosas. Y vos decís, wow, qué conversación más linda. Y qué fuerte también hacerlo en lengua. Nada, es como conectar también desde lo emotivo, que es muy fuerte, y por ahí uno toma el rol de memoria también, porque empieza como a descifrar algunas cosas que nunca se dijeron en las familias, empieza a contarse. O a entender también, ¿no? O tratar de entender, sí. Y después transmitirlo, pues no te lo puedes quedar solamente. Claro. Que... Claro que sí. Bueno, la verdad que ha sido hermoso poder recuperarnos también de alguna manera, escuchar a Adriana, escucharnos entre nosotros, saber todo el trabajo que están haciendo. Gracias a Héctor, a todo el equipo también que hacen todo este trabajo con las niñas, con adultos también que lo van a hacer conmigo, espero. Y la verdad que agradecidas. Y bueno, este es un espacio también para que vengan y nos ayuden también a escucharlos y aprender. Mayumeyo lamien Sandra, Mayumeyo lamien Irma, Ka Peumangele Mai Tain Mapuzungun Wentule Ai Tain Piuque Tain Prakiswam. Ojalá que nuestro Mapuzungun también nos fortalezca nuestro corazón, nuestro pensamiento para poder seguir en nuestra lucha. Pero Mongelein tipo mapuche, todavía estamos vivos los mapuches. Peucayal. Peucayal.